¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una grabación diferente a las anteriores. No nos vamos a centrar en una sola obra, sino que vamos a tocar libros de escritores hispanoamericanos. No sabía cómo titularlo, podría ser algo así como de Borges a Bolaño, pasando por los escritores del boom y alrededor de eso todo lo que se nos ocurra. Y otra gran novedad de la grabación de hoy es que nos acompaña la persona con la que comparto la biblioteca. No va a dar a cámara porque está controlando todos los procesos, pero sí vamos a tener una charla de tú a tú. Además es que ella es la que me introdujo en este tipo de escritores, con lo cual pues estoy muy contento de que nos cuente sus impresiones y que contrastemos las opiniones que tenemos de estos libros y lo que nos han influido. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, yo iba a empezar por Borges, aunque es un autor al que conocí después, porque es cierto que yo conocí a los primeros escritores de esta generación y del mundo latinoamericano en general, sobre todo con Cortázar y Vargas Llosa, que tú me habías recomendado leer. Eh, Antes los habías leído tú o algunas de sus obras. ¿Qué impresión te causaron a ti? ¿Qué recuerdos tienes de esas novelas? Yo creo que leí lo primero de todo a Cortázar, probablemente, pero no sé si a la vez que a Borges, porque ese libro que se ve ahí en la tele, que además está un poco deteriorado, el Aleph, Sí, creo que lo compré en una feria del libro y los otros llegaron después. De hecho, creo que hay alguno que ni he leído, pero los relatos de Cortázar los leí, yo creo que fue de lo primero que leí, y no es un libro mío, ni siquiera está aquí, yo creo. Eh, es un libro que había por casa y que me prestaron y leí muy interesada, me gustó muchísimo, y yo creo que fue ese mismo libro el que yo luego te dejé. el del perseguidor y Y otros otros relatos, relatos, ¿no? Que sí, entre otros estaba también Autopista hacia el sur, sí, sí. de la que me acuerdo muy bien. Sí. Por esa misma época, aparte de a Cortázar, leía Poe a la vez, y la verdad es que tenía un profesor que los comparaba y que, bueno, pues los relacionaba de algún modo. Sí, yo creo que fue lo primero que leí. O quizá antes que a Cortázar leí La ciudad y los perros. Es posible, no lo recuerdo. También en un libro que estaba por casa y que luego compramos nosotros, y me resultó muy duro, muy inquietante y muy escandaloso, quizá me parecía, me chocó mucho. Yo era muy jovencita y era un libro un tanto escabroso. Bueno, pues nos falta comentar Rayuela, que es esa gran obra de Cortázar que muchos entendidos y críticos dicen que ha envejecido mal y que causó gran revuelo cuando salió en los años 60 y se siguió mucho en los años 70 y 80 y hoy como que ha perdido prestancia, o eso he leído yo. ¿Tú qué recuerdo A tienes? mí es que la leí hace tantos años también que ya casi ni me acuerdo, pero me gustó mucho cuando la leí, no me Sí, pareció tampoco tan rompedora, me pareció más rompedora La ciudad y los perros. Rayuela también lo leí en un libro que había por casa, luego nosotros compramos este y lo que pasa es que no leí la segunda versión, es decir, lo leí de principio a final todo seguido, pero no hice el ejercicio de ir leyendo los capítulos alternos como es la segunda versión de la novela. Eso no lo hice. Pero sí me pareció un libro bastante interesante. oye, ¿y cuándo entraste con García Márquez? ¿Con Cien años de soledad o la habías leído antes alguna otra cosa? No, lo primero fue Cien años de soledad, y además la primera vez que lo cogí me costaba mucho y lo tuve que dejar porque no entré en la novela. Pero luego yo creo que ya muchos años después,
muchos años después volví porque tenía que leer Cien años de soledad y la verdad es que lo leí de un tirón. Es un libro muy especial, Cien años de soledad. Muy distinto a los otros de los que hemos estado hablando. No tiene nada que ver. Son muy distintos entre sí todos estos autores. Ya, pero yo creo que si en otros escritores de este mismo lote que estamos comentando, de los latinoamericanos, en concreto Vargas Llosa, tiene una homogeneidad bastante grande. En el caso de García Márquez, a lo mejor se cumple también, excepto con Cien años de soledad, que es como una guinda especial que este autor puso ahí y que ha sido respetado por yo creo que el corpus de los críticos, ¿no? Y de los aficionados, aunque seamos aficionadillos, ¿no? Y que tenemos devoción por el recuerdo de esa novela. Yo creo que Cien años de soledad es una obra única y que se parece más, por ejemplo, a Pedro Páramo que a otros libros de García Márquez. Es más fantástica, más esa literatura onírica o de fantasía, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama exactamente, pero es más parecido a Pedro Páramo que, por ejemplo, al Coronel no tiene quien le escriba o Ya. a otro tipo de El novelas. Coronel, que se lee en una tarde o tarde y media, y que también te deja un sabor triste, por lo menos a mí. Me recordó a otras novelas pues de estas que te dejan el pozo amargo, ¿no? Muy bien escrita también. Bueno, pues oye, gracias por acompañarme hoy. Lo vamos a tener que dejar aquí porque se alarga mucho. Hemos empezado con la música de el tango de nostalgias y voy a terminar otra vez con unos tonos del saxo tenor que le pone este autor Ángel Walter Ball, tan bonito. Y nos emplazamos para una próxima grabación porque tenemos que ver los post-album, ¿no? Tendremos que hablar un poquito de Brice Echenique y tenemos que hablar de algún poeta como Benedetti contemporáneo o incluso de los más antiguos como Neruda, que también hay libros en casa suyos, y dejamos para el final a Roberto Bolaño, que era el que yo quería haber dado como el final y al que le tenemos que dedicar por lo menos la mitad del siguiente vídeo. Sí, y Borges, hemos dicho que empezábamos con Borges, pero no hemos dicho nada de él. Bueno, hemos dicho solamente cómo nos introdujimos en él, hemos nombrado el Aleph, que es el cuento más emblemático suyo y bueno. Sí, pero a mí de Borges me gustaría señalar a Funes el Memorioso, que siempre lo recuerdas tú cuando hay alguien que tiene muy buena memoria. Ese relato es delicioso. Lo que no me acuerdo es si forma parte del Hacedor o de Ficciones. Nos lo miramos y se lo decimos a los amigos que nos están viendo en el próximo vídeo. Y nos emplazamos despidiéndonos ya con otras notas de Nostalgias, el gran tango. Adiós.